día de servicio, yo me levanto y mi corazón, el día, digamos hoy miércoles, ¿verdad? Hoy me levanté con mi rostro lleno de felicidad, porque hoy nos íbamos a encontrar otra vez en la casa del Señor. Es una bendición. Mire, yo no quiero tomar mucho tiempo para saludarlos ni para contar chistes. Quiero ir directamente a lo que el Señor puso en mi corazón. Yo he estado pensando el Señor me ha estado poniendo una serie de temas muy interesantes, hermano, y que el Señor me ha ido. Yo pensé que era un solo tema y el Señor me empezó a abrir los ojos para otras cosas y dije, no hay duda que el Señor quiere mostrarnos algo. Y fíjese que yo tenía un orden y ya viéndolo dije, pero si este es el orden lógico, pero el Señor me puso que empezara por este y no era el primero según yo. Así que en los otros temas tal vez usted va a oír así como que tal vez iba antes, ¿verdad? Pero no importa, yo voy a tratar de explicarle esto porque esto es lo que el Señor me puso en mi corazón. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos tienes con bien, con vida y con el deseo en nuestro corazón de buscarte, de encontrarnos contigo, de oír tu voz. Permite, Señor, que al encargarnos nosotros de las cosas que nos corresponden aquí en la tierra, sobre todo las que son tuyas, podamos, papito, verte a ti trabajar en nuestra casa. Permite que aquellos que nos hemos esforzado porque tu casa esté bien, Señor, podamos ver en nuestra casa el resultado de tu trabajo. Por favor, papito, por favor, abre nuestros ojos, nuestra mente, quita toda carga, quita todo peso, Señor, que quiere impedir que tu palabra entre a nuestro corazón como tierra fértil y que la palabra sea desechada. No permitas eso, papito, sino que podamos absorberla como una planta absorbe los nutrientes del suelo. Así podamos nosotros absorber lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Y quiero explicarles rápidamente de qué va a tratar el tema, con una imagen, y ya después ya se lo voy a trasladar con la palabra, porque todo esto está fundamentado en la palabra. Si usted ve ahí, yo le marqué con un círculo a una persona que tiene su gesto así, no está muy feliz él, porque no fue él al que escogieron. Pero si usted ve ahí, todos son elegantes, todos están elegantes, ¿verdad? Todos podrían ser elegidos, pero no escogieron a todos, a uno nada más. Y yo le subrayé a ese, o le puse un círculo en su rostro, porque ese está como frustrado, ¿verdad? Es como cuando usted va a una entrevista de trabajo y hay 5 candidatos y usted se ve y dice, bueno, estoy igual que ellos. Ve los resultados de los exámenes y usted sacó 9.5 de 10, dice, no creo que me gane alguien, ¿verdad? Ve que piden 5 años de experiencia y usted tiene 20 de experiencia y dice, ¿quién me va a ganar esto? Pero de repente le mandan un correo y le dicen, gracias por haber participado. Ya cuando usted ve eso, ya usted ya se calculó, ¿verdad? No me van a contratar. Y yo, porque me tocó contratar gente, me tocó despedir gente y me tocó agradecerle a la gente cuando no era contratada, por ejemplo. Y me recuerdo que el correo que yo ponía, tal vez era mi sistema, ¿verdad? Pero yo le ponía a la gente cuando no eran contratados, porque estamos obligados cuando contratamos gente de escribirle a los que participaron, porque no los dejamos en el aire, ¿verdad? Ellos llamando, mire, ya nos van a llamar, y hace un mes dimos la plaza, ¿verdad? Entonces en el correo yo les ponía como un premio consuelo, les decía, si usted nos autoriza, vamos a dejar su CV dentro de la base de datos de la empresa para que cuando requiramos un perfil similar ya lo tengamos a usted. Y eso le daba como cierta paz a la persona. Entonces le contestaba, sí, muchas gracias, téngalo por ahí, si quiere le mando uno actualizado, en lugar de decirle, mire, contratamos a alguien que era mejor que usted, así que muchas gracias, esfuércese a la próxima. En lugar de decir eso, mejor cambiábamos las cosas para ponerla elegante. Pero cuando uno no es elegido, hermano, se corre el riesgo de que haya frustración, sobre todo porque naturalmente se elige al mejor. Y entonces cuando uno no es elegido, uno infiere que uno o no era el mejor o hubo preferencias en la elección.
Y si uno se preparó para eso y no fue elegido, uno puede frustrarse y uno puede decir, por gusto me esforcé, por gusto hice esto, ya no lo vuelvo a hacer entonces. Y hay gente que se deprime porque no fue elegida para algo. Ahora, fíjese que de esto es lo que yo le quiero hablar. Pero mire este texto. Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 16 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay justicia, que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hoy le voy a hablar, con la ayuda del Señor, de aquellos que Dios no escogió, pero que estaban a la par de uno que Dios sí escogió, pero que no necesariamente tenían características por las cuales no los escogieron, sino que tenían características que los ponían en la línea de los elegibles, pero aún así no los escogieron. ¿Por qué le voy a contar de esto? Porque puede ser que usted le haya pasado o le vaya a pasar, y yo anhelo en mi corazón que usted tenga la certeza de que Dios no elige por capacidad. Dios elige porque a Él así le place elegir, y a cada uno lo elige para lo que Él quiere. Entonces usted diría: es que yo quería ese puesto, y Dios dice: ¿por qué? Si yo te tengo para esto otro. Es que yo quería ganarme la lotería. Mijito, con la lotería ibas a pagar todos esos impuestos, mejor te voy a prosperar de esta manera. Es que yo tenía que estar en lugar de ese, pero ¿por qué? Tú vas a estar en un lugar más alto. Entonces, cuando Dios no elige, podemos estar entre los elegibles, pero no electos, y eso puede causar frustración. Pero le voy a mostrar algunos personajes bíblicos. Hoy no le voy a hablar de los que fueron elegidos, otro día, ese va a ser el primer tema, pero no le voy a hablar de esos hoy. Hoy le voy a hablar de aquellos que al momento de escoger no los eligieron, y le voy a hablar de lo que significa el nombre de los que no eligieron, para que usted vea que realmente ellos tenían todo para ser electos, al menos la mayoría de ellos, y no los eligieron. Y Dios eligió a alguien que tenía menos atributos que ese otro. Entonces, probablemente en nosotros, ya sea que nos haya pasado o nos va a pasar, si no nos eligen es porque Dios tiene algo, no quiere decir que más grande, pero algo para nosotros que solo nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, ahorita que se dio el domingo que se dio la final del campeonato mundial de fútbol, un equipo ganó, y todos enfocados en el equipo que ganó, y brincando y quemando cohetes y haciendo un festival. ¿Y los que perdieron? ¿Qué pasó en el vestuario de los que perdieron? Porque ellos también tienen sentimientos, y perdieron. ¿Y sabe qué? En el último minuto, faltando como 20 segundos, pudieron haber ganado el partido. Entonces, quiero que usted, aquí dice la palabra: antes de que te frustres, recuérdate eso: yo estoy eligiendo a mi manera. Eso es lo que está diciendo aquí, en este texto. Yo elijo a mi manera, no a la manera de los hombres. Porque aquí dice al final, mire, no depende del que quiere. O sea que hay gente que quiere, pero no por eso lo van a elegir. Ni del que corre. O sea que hay gente que va a llegar primero, pero no por eso lo van a elegir. Dice, sino de Dios que tiene misericordia. O sea que Dios es el que elige, y Dios sabe a quién elige para X o 10 circunstancias. Entonces, quiero empezar con esto. Usted sabe la historia, se lo voy a leer y después le cuento un poco la historia. Hechos capítulo 1, versículos del 23 al 26. Presentaron a dos
a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Tú sabes la historia. Judas abandonó su morada, la dejó desierta. Prácticamente alguien tuvo que ocupar su lugar, porque el Señor Jesús no se podía quedar con 11 apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque el 12 es número de gobierno. Entonces Dios tenía que dejar el gobierno en los apóstoles, un gobierno apostólico. Por eso tenía que ajustar los 12. Pero resulta que dentro de las condiciones que les ponen es que hayan estado con el Señor Jesucristo desde el principio de su ministerio. O sea que estos dos, tanto José como Matías, los dos estuvieron desde que el Señor Jesucristo fue bautizado y fue llevado al desierto. Ahí estaban con el Señor. Pero eran dos candidatos y de los dos candidatos se eligió a uno. Se eligió a Matías. Qué alegre por Matías, ¿verdad? Pero hoy no vamos a hablar de Matías, vamos a hablar de José. Porque fíjese que José, el nombre de José quiere decir quiera Dios añadir. Entonces, como uno de alguna manera es ministrado por el nombre que uno tiene. Por ejemplo, mire, como aquí no hay nadie, ¿verdad? Pero hay gente que se llama Dolores. Eso le ministra a su corazón. Y hay otros nombres. Por ejemplo, aquí en México, yo me enteré en algún momento que había una muchacha que le habían puesto de nombre Jezabel. Eso le ministra su nombre. El nombre ministra. Porque dice Abigail, dice, de acuerdo a su nombre, así es el tal, dice, hablando de Nabal. Y Nabal era un indigno, ¿verdad? Que nadie le podía hablar. O sea que sí le hacía honor a su nombre. Pero este José era alguien que él estaba confiado y reposando en el Señor, de que el Señor iba a hacer la obra. Imagino que cuando les dijeron, bueno, de usted va a salir uno, y vino este José y dijo, yo sé en qué he confiado, yo estoy con el Señor me conoce, yo estoy reposando, y vámonos pues, la decisión no eres tú. Hermano, es la última vez que sale José, ya no aparece. ¿Qué se haría? No sé. Probablemente estuvo con ellos, pero no era apóstol. Pero lo interesante es que no se le menciona en la palabra. Pero ahí estaba dentro de los dos que iban a ser electos. Mira otra cosa. Barsabás, porque dice que también le llamaban Barsabás, significa hijo del descanso. O sea, él reposaba. Él no estaba ansioso. Pero la pregunta es, ¿y después cuando no fue electo? Solo le dijeron, gracias por participar. ¿No será, hermano, que en algún momento a José se le metió? Estos dicen que Dios les habló, pero yo vi que solo tiraron la moneda ahí. ¿No será? Por favor, pongámonos en los pies de este hombre, porque dice, mire, al que también llamaban justo. O sea, si era por justicia, al que tenían que elegir era José, no a Matías. ¿Me entiende? Entonces, aquí hubo una aparente injusticia, pero en el texto anterior dice, ¿es Dios injusto? No. Vaya, pues se lo voy a poner de esta manera, Dios elige al que le da la gana. Y le voy a decir otra cosa, si Dios lo eligió a usted,
Perdóneme, pues, a mí, voy a ponerlo conmigo y usted se lo aplica para usted. Si Dios me eligió a mí, es porque a Él le dio la gana. No porque yo sea bueno, no porque yo sea mejor que usted, no porque yo venga a saber ni de qué familia. No, hermano, no es por eso, es porque a Dios le dio la gana. Y eso me recuerda a mí que no lo merezco. Pero hay cosas, le tengo que decir, en las que yo no he sido elegido. Y que por ratos he sentido que la frustración ha querido llegar. Por eso lo quiero ministrar, le quiero ministrar con esta palabra a su corazón, de que usted siempre mantenga su cabeza arriba, pensando que el que decide es Dios. Pero no porque usted sea malo, es porque en el plan de Dios, lo que ajusta en ese plan es que el que Él eligió es el que Él quiere ahí. Vaya pues, vámonos un poco más atrás. Si José, si Matías eran dos personas de testimonio, ¿por qué el Señor eligió a Judas si ya era un hijo de perdición? ¿Qué dice la Biblia? ¿No cree usted que los dos dijeron, eso no es justo? Sí, le decía Matías a José, pero si hasta tu nombre significa justo, no puede ser que a Judas, mira, ya lo conociste, ya todos sabemos cómo es ladroncito, le gusta meter la mano donde no le corresponde, porque todos sabían que Judas era un ladrón, hermano. Y Jesús lo toleró durante todo su ministerio. ¿Era un apóstol verdadero? Sí, pero la Biblia también le dice el hijo de perdición. Entonces, ese es uno. Voy a ir más rápido porque son un montón de nombres. Y además de los que tengo, hay un montón. Pero yo quiero que hoy va a anotar un montón en su libreta. Pero quiero que usted vaya a buscar y va a ver que hay más. Lo voy a retar. Dígame un nombre de alguien que en una lección no fue el afortunado. Gracias, de ellos vamos a hablar. ¿Quiénes más? Otros. Alguien que se le ocurra. ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. Fíjese, ahí estaba, Raquel era la elegida y Lea no. Por cierto, eso es importante, ¿verdad? Que uno tenga esa capacidad de ir más allá. De ellos no voy a hablar, ¿ves? Y ese es un caso ahí tremendo. Entonces, vamos a ir rápido. Me va a disculpar que vaya así, pero yo quiero que usted vea que hay un montón de casos. Hay algunos que sí su nombre los delata y uno dice, no será por esto que no lo eligieron, pero tengo que aplicar el mismo principio. No fue por eso que no los eligieron, pero probablemente la persona tal vez se frustró porque sí, es que yo tengo esta característica, y no fue por eso. ¿No le ha pasado que a veces uno prejuzga rápidamente, sobre todo en uno, y dice, es que es por tal cosa, y no le ha preguntado al Señor si es por eso? Y de repente el Señor en su mente dirá, no hombre, no te estés acusando, no es por eso. Es que a mí no me eligen porque soy moreno. Entonces es por eso. A mí no me eligen porque yo soy chaparro. Pero si tal vez chaparro querían, y no es por eso. Sigamos. Esaú. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces Dios eligió a Jacob por sobre Esaú. Entonces cualquiera podría decir que Esaú era el malo. ¿Pero qué era Jacob? ¿Qué significa Jacob? ¿Cómo? Exacto. Era un tramposo. Era un engañador al que toma por el talón. Y entonces, pero a él lo eligieron. Y al que no eligen, eso sí, tenía un nombre complicado. Pero me imagino yo, sospecho que Saúl ha de haber dicho, por esto no me eligieron a mí. Porque Saúl significa velludo, áspero. Áspero es que carece de suavidad y resulta desagradable para los sentidos. Entonces yo imagino que Saúl en sus tratos era tosco.
corriendo, si él, ¿verdad? Algo papa sin sal, ¿verdad? Y cuando no eligieron, dijeron, de plano, porque yo soy así. Pero ¿sabe qué? No fue por eso. ¿Sabe por qué le digo que no fue por eso? Porque cuando llega Jacob a arrancarle la bendición a su papá, se tiene que vestir como Esaú. Y Esaú era velludo. O sea que no era esa la razón por la que el Señor no lo eligió. No lo eligió porque al Señor no le dio la gana elegirlo a él. Porque yo veo que el Señor, dice la Biblia, que lo vil y menospreciado escogió Dios. Entonces no es por atributos. A este Esaú, hermano, mire, véalo de esta manera. ¿A quién le correspondía la bendición? A Esaú. ¿Y a quién se la dieron? A Jacob. Pero ¿acaso Esaú? Bueno, aparte que vendió su primogenitura, pero en el momento de la bendición, ¿qué andaba haciendo Esaú cuando le quitaron la bendición? Siendo obediente. A él su papá le dijo, ve y tráeme algo para cocinar, y me cocinas algo bien rico. Y salió corriendo. ¿Sabe por qué a Isaac le agradaba a Esaú? Porque era un hombre de campo. Yo imagino que de niños decía Isaac, bueno, vamos a ir a cazar. Y Esaú, papito, yo voy contigo. Y Jacob, ay no, qué aburrido, yo me quedo con mi mamá. Y se quedaba. Y entonces el agradable para Isaac era Esaú. ¿Cómo no le iba a agradar? Fíjese, hermano, que yo me recuerdo de niño a mi papá cómo le agradaba cuando él se iba a la montaña. O sea, la montaña, le decíamos un lugar que era una montaña, pero ahí estaban los terrenos de café que él tenía. Entonces él todos los sábados se levantaba, pero 5 de la mañana a trabajar, ¿verdad? Después de haber trabajado toda la semana, el sábado a trabajar al campo. Y a las 5 de la mañana yo lo estaba esperando en la puerta de mi cuarto, paradito, hermano. Yo estaba esperando. Era mi día de descanso, pero yo me quería ir con él. Y me había comprado un machetito como de ese tamaño. Me lo ponía yo. Y ahí iba, ¿verdad? Y yo podía ver el rostro de felicidad de mi papá. Porque quiera que no, el papá se emociona cuando alguien va como a dar el legado, ¿verdad? Imagínense por favor a Isaac cómo se sentía. Y a última hora le dan la vuelta a la tortilla, como dicen, y bendicen a Jacob, no a Esaú. Entonces, este Esaú, me imagino, por eso es que Esaú se enojó, hermano. Dice que Esaú le llevó 2 mujeres a la casa a Rebeca, que le hicieron la vida imposible a Rebeca y a Isaac. Como quien dice, va, está bueno, pues se las voy a pagar entonces. Entonces, este es otro, voy rápido. Mire este otro, Génesis 17 del 18 al 20. Por favor, vaya ubicando entre los nombres algunas cosas buenas que usted tiene, pero le tiene que hablar a su alma y le tiene que decir, no es por esto, alma, que te van a elegir. No es por esto que eres la favorita. Se trata del plan de Dios, no de mi plan. Porque en mi plan yo estoy primerito. En el plan de Dios no necesariamente. ¿Sabe qué yo veo en la iglesia o en el cuerpo de Cristo? Entre ministros. En la iglesia, pues no aquí, gracias a Dios, pero en la iglesia todos quieren ser pastores. Y a nivel de cuerpo de Cristo, todos quieren ser apóstoles. Porque se interpreta que un apóstol es más grande que el pastor, pero no es así. Cambian las funciones. Pero delante de Dios son lo mismo. Al pastor le van a dar recompensa de pastor, al apóstol de apóstol. Pero al pastor que se mete a hacer tareas de apóstol cuando no es apóstol, se lo va a llevar el río por haberse metido a algo que no es de él, y le van a dar recompensa de lo que es él, no de lo que se metió a hacer que no era. Entonces, este es otro, Génesis 17 del 18 al 20. Y dijo Abraham a Dios, ojalá
que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo: no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Y en cuanto a Ismael te he oído. He aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará a 12 príncipes y haré de él una gran nación. De aquí vienen los ismaelitas. Los ismaelitas son los musulmanes. Y usted cuando va a ver, ellos tienen 12 príncipes. ¿Sí? Entonces, en toda su historia, uno ve que ahí están cabal los 12 príncipes de los que habla aquí. Por cierto, los musulmanes dicen que el hijo de la promesa era Ismael, no Isaac. Por eso es que ahorita hay un acuerdo ecuménico. No sé si ya se firmó o se está firmando, pero acaban de tener una reunión en donde reunieron a todas las religiones monoteístas del mundo. Es decir, le llaman, creo que el pacto de Abraham, algo así le llaman, porque son las religiones que vienen de Abraham, según ellos. ¿Y quiénes entran ahí? Los musulmanes, judíos y cristianos. Sí, pero en esa reunión habían budistas, no sé por qué, pero no deberían de estar ahí. Pero bueno, judíos, cristianos y musulmanes, porque supuestamente, o sea, los tres vienen de Abraham. Pero cuando habla de cristianos no está hablando de evangélicos, está hablando de todos los que creen en Cristo, según cada uno, ¿verdad? Pero el ecumenismo lo que está haciendo es que lo está metiendo en un mismo costal. Es decir, aquí todos somos lo mismo, pero no somos lo mismo. Todos dicen, es que hay un solo Dios. No, no hay un solo Dios. Si no, no sería Dios de Dios, es Él. Hay dioses con D minúscula. Alá es un Dios con D minúscula. Amén. Bueno, entonces aquí dice que Abraham vino a interceder delante de Dios y le dijo: Dios quiera que al que elijas sea Ismael. Y Dios le dice: no, no es Ismael. A Ismael le va a ir bien, pero al que yo elegí es al que te va a dar Sara. Sara te va a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Isaac. A él elegí. Hermano, pero a veces tildamos rápido de malo a Ismael. Pero ¿sabe qué significa el nombre Ismael? Dios oirá. O sea, hermano, que Ismael, si usted me lo permite, pues verlo así, era alguien que hablaba con Dios porque tenía la certeza que Dios lo oía y que Dios le iba a responder. Hermano, si eso a veces es difícil hacérselo comprender a la iglesia, decirle: hable con el Señor, si Él la escucha, Él lo escucha. Esto es bien difícil. Y no digamos en la adoración. A veces nos cuesta adorar porque no tenemos la certeza de que al que adoramos está en medio de nosotros. Cuando usted ora, usted es consciente que Dios la está escuchando. Entonces usted es Ismael. Y entonces les tengo que decir algo. Bueno, en este ejemplo, pues, no por eso lo van a elegir, sino ¿por qué van a elegir? Porque es el que Dios quiere elegir. No lo van a elegir porque usted sea el que tenga mayor comunicación con Dios. A usted lo van a elegir para algo, pero no necesariamente para todo. Por ejemplo, ¿se recuerda usted que José a su familia la fue a meter a Gosén? Es una tierra de pastos, linda. Pero le pregunto, ¿y José se fue a meter a Gosén también? No, él se quedó en Egipto, en su función, en el palacio. Entonces, favoreció a su familia, pero él siguió en sus atribuciones. A veces, hermano, cometemos el error de que le voy a quitar a usted el paquete, me voy a meter yo solamente. Yo a veces cometo el error que quiero todo lo bueno para mí y que mi nombre aparezca en todo. El empleado del mes, Carlos. El trabajador más eficiente, Carlos.
El trabajador que más se ríe, Carlos. Y todo quiero el premio, el premio, el premio. Pero viene Dios y no es así. Y Él dice, sí, a tus ojos te mereces eso y más, pero yo quiero elegir ahora este. Mire, a veces tenemos conflicto entre pastores porque se tiene el concepto que un pastor exitoso es el que tiene una iglesia de miles. ¿O no es el concepto? Eso es. Vaya, y usted me acaba de decir que sí. No se imagina qué presión tiene un pastor cuando la iglesia, pues no llegan los hermanos. Yo, por ejemplo, aunque a veces le digo, no hermano, estoy tranquilo, tengo que confesarle, yo oro y digo, papito, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Si me equivoqué en algo, dímelo. Si herí a alguien y por eso la iglesia no crece, dímelo. Pero he entendido algo: Dios, así como elige al que quiere, también tiene tiempos para cada cosa. Si para Dios no es imposible, ¿usted cree que Dios no puede decir ahorita, bueno, a partir de mañana esta iglesia se convierte en una iglesia de 500? ¿O cree usted que es imposible para Dios? Pero la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿y quién va a atender a los 500? Que vengan. Tal vez no podríamos. Entonces, ¿no será que Dios nos está equipando? Primero a mí. Hablaba con un hermano y yo le decía, el primero que tiene que morir aquí soy yo. Ya el Señor me puso contra la pared y me dijo, si tú no avanzas, el pueblo no avanza. El problema es que a veces no sé para dónde, y entonces lo limito a usted. Por eso usted tiene que pedir por mí. No le va a decir, ya mátalo, Señor, no, sino que, Señor, que muera solito, que muera mi pastor solito, y que vaya entendiendo por dónde, ¿verdad? Ay, ay, ay. Entonces Ismael confiaba en que Dios lo escuchaba, y a pesar que Dios lo escuchaba, no lo eligieron a él. Tremendo, ¿verdad? Hijo, mañana voy a elegir entre tú y todos tus hermanos al que va a hacer tal función. Y fue al único al que le habló. Y pregunta en la iglesia, hermanos, ¿a alguien más le habló el Señor? No, a nadie. Es más, yo a veces creo que el Señor no me escucha, le dicen los demás, ¿verdad? Y usted dice, seguro es a mí. Hermanos, vamos a elegir el hermano Filomeno. Y usted, ¿yo? No es, mire, ¿sabe qué es lo tremendo? Que Dios a veces utiliza a la iglesia y nos utiliza a nosotros que a veces no entendemos, hermano, ni en dónde andamos, para frustrar sus planes. Tal vez usted decía, hoy me van a elegir a mí de diácono, y el pastor anda por donde te alola y elige al hermano que usted dice, ese hasta no, solo es un pensamiento, ese hasta carnal es. Y yo, que soy la mano derecha del pastor, no me eligió a mí. ¿No será que Dios está haciendo algo con usted y le está enseñando algo? No estoy justificando mis errores porque los cometo, pero yo veo en la palabra que hubo gente que no la eligieron, y yo también veo que el tiempo va volando y ni siquiera. Pero ¿a qué hora me dieron el tiempo? Como a las 20, algo así, va. Vamos solo de confianza, ¿va? O sea, no me vaya a salir ahora que ya me voy, que no sé qué. Mire, pues, voy a avanzar. Salmo 78, versículos del 70 al 72. Como decía Rebeca, los hermanos de David. Mire, escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. Voy a hacer una pausa. Hermano, mientras los demás hermanos, o al menos los primeros 3 hermanos de David, esforzándose en el ejército, haciendo pesas, hombres corpulentos, David sentadito en la lomita, ¿verdad? Tal vez está tirando piedrecitas al sombrero a ver si caían, ahí cuidando ovejas. Y los otros hermanos aguantando el trato duro de estar en el ejército. Y mire lo que dice aquí: para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Entonces a David escogió Dios. Pero note este texto, primer libro de Samuel 16:10. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel,
Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Hermano, qué pena. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de los 7 que pasaron ahí pensaban que sí los iban a elegir. Ya se imagina. A ver, el primero, Eliab, el hombre más corpulento de todos. Y Samuel encima de eso se equivoca y dice: este es. Y a ungirlo va, y el Señor le dice: no lo unjas, no es él. Pero si es al que le tocaba, era el primogénito. Y así se fue con los 7 hermanos. Por cierto, fíjese que quiero hacer algo. Voy a hacer una pausa. Quiero hacer algo dentro de la congregación, a ver quién se apunta. Pero quiero gente que de veras me ayude para eso, que lo hagamos juntos. Quiero formar un grupo que estudiemos las aparentes inconsistencias de la Biblia. ¿Sí? Le voy a decir por qué. Se lo digo una vez. Cuando usted va al primer libro de Crónicas, si no estoy mal, capítulo 17, encuentra que David era el menor y era el séptimo. Pero aquí dice que hicieron pasar los 7 hijos de Isaí. O sea que David era el 8. Entonces, ¿David era el 8 o era el séptimo? ¿Cómo? Sí, pero esas teorías, digamos, el otro texto sí las bota, porque ya dice, ¿verdad?, que de los 7 hijos de Isaí, él era el séptimo. O sea que sí lo cuenta como hijo. Y aquí le preguntan a Isaí que si tiene otro hijo, y él dice: sí, el que está detrás de las ovejas. Ese es un argumento, pero hay que buscarle. Solo le puse una pausa. Y eso es lo que tendríamos que hacer en ese grupo, ¿verdad? Usted no debería esperar que yo tenga las respuestas, sino que vamos a buscar respuestas en el Señor, y a buscar y a escarbar y a escarbar hasta que el Señor nos lo revele, ¿verdad? Ahí mire, se apunta, ahí me cuenta. Entonces, pero dice que el Señor no escogió a los hermanos de David. Y si encima de eso le preguntamos a Isaí a quién hubiera escogido, David hubiera escogido a los 7 antes que a David. Entonces, mire quiénes son los 7. Por ejemplo, aquí en primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 13, aparecen, mire: e Isaí engendró a Eliab, su primogénito, luego a Abinadab, después a Simea, después a Natanael, después a Radai, después a Osem, el 6º, y a David, el 7º. O sea que ahí lo cuenta. Ojo, ¿ya lo notó? David, el 7º. Mire el texto anterior. El Señor dice: Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. ¿A cuántos no escogió? A 7. E Isaí engendró a Eliab, y David el 7º, y era el menor. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pero no es que la Biblia se contradiga, hay una respuesta, y esa es la que tenemos que buscar. Yo lo voy a retar a ver si usted de veras quiere, pero no a que vaya a ver en qué terminan. No, a trabajar nos vamos a poner, a estudiar la palabra, a ver cómo nos vamos a volver diestros en la palabra. Entonces, aquí por lo menos hay 6, y entonces yo se los puse aquí. Mire, los hermanos de David. Mire lo que significa. Eliab: mi Dios es padre. O sea, pensemos en Eliab. Eliab tenía identidad de hijo. Para Eliab, Dios no era solo su Señor, era su papá. O sea que Eliab, cuando él se apartaba un poco de la iglesia, a Eliab no lo iban a traer. Eliab regresaba solo. Eliab tenía un nivel espiritual, hermanos, según su nombre. Mi Dios, en primer lugar, mi Dios. Saúl le dice a Samuel, cuando Samuel lo interroga y le dice: ¿qué es ese mugido de animales cuando el Señor te dijo que destruyas a todos los amalecitas? Y viene Saúl y le dice: tranquilo Samuel, dejamos lo mejor del ganado porque es una ofrenda para tu Dios, le dice Saúl. No le dijo para mi Dios.
O sea, esto de Eliab es un gran logro. Mi Dios no era ateo. Mi Dios es padre. Hermano, hay una diferencia en ser ovejita y ser hijo. El que es hijo permanece en casa. El que es hijo es heredero. Amén. Tremendo. Porque quiere decir que ya alcanzó el máximo nivel. Por ejemplo, ya no es solo oyente, ya no es solo creyente, ya no es solo discípulo, ya no es solo siervo, ya no es solo amigo, ahora es hijo. Usted tiene un nivel elevado, Eliab. Entonces, no por eso, no eligieron a David porque David, ¿cómo decírselo a usted? Pues tuvieron un mejor nombre que Eliab. Porque Eliab, hermano, tenía méritos. Según su nombre estamos hablando, ¿verdad? Abinadab significa padre de generosidad, dadivoso. ¿Será que en las iglesias, no aquí, hermanos, ok? ¿Será que en la iglesia habrán tacaños? Pero Abinadab era dadivoso. Ese se despojaba, le decía, no hombre, yo lo pongo, yo hago esto, ¿qué necesitan? Yo lo hago. El pastor, hermanos, vamos a comprar un par de micrófonos, pastor, yo los pongo. Y el día de la elección no lo eligen. Y ese se podría frustrar. Yo soy el que hago esto, yo soy el que hago aquello. Siempre cuando es de dar, yo doy y ve, no me eligieron. Así pudo haber pensado Abinadab. Mire este otro. Simea significa fama. O sea que si era por el que tenía más seguidores en Instagram, era este. Este tenía más amigos en Facebook. Por cierto, creo que fue Instagram el que reconoció hoy que la publicación con mayor likes de la historia fue una que hizo Messi. Creo que alcanzó 50 millones de likes. Grosero, ¿verdad? Y nosotros ya llegamos a 1000 vistas, ¿eh?, en YouTube en los 3 años que llevamos. Fíjate, 50 likes en un video que puse. 50 millones. Es grosero. Entonces, si era por famoso, le tocaba a este. Vaya, pues, como le dicen a aquellos en el colegio, popular. Era el popular. Cuando decían, ¿a quién ponemos? Y todos lo señalaban a él. Simea, decían, ese Simea, no, a todos nos cae bien este. Pero Dios eligió a David. O sea que Dios no se deja llevar ni por la fama, ni por que sea dadivoso. No se deja llevar porque el otro lo reconozca como padre, aunque son características buenas, pero Dios sabe a quién elige, para qué. No busques ser elegido en todo. Espera que Él te elija para lo que Él quiere elegirte. Ese es el punto. Que estés en el lugar donde Dios quiere que estés. Otro. Natanael significa dado de Dios. Era un regalo de Dios. Tan lindo esos hermanitos que uno dice, lo que nos regaló el Señor con este hermano. Con todo sonríe, a todos saluda, nunca se pelea con nadie, a todos trata de darle la razón, es muy servicial. Natanael. Pero no por eso lo eligieron a él. No sé si me estoy dando a explicar, hermano. Yo lo que anhelo en mi corazón, hermano, es que tú sepas que esa vez que no te eligieron, o si toca, o si te va a tocar, que sepas que no es porque tú eres malo,
es porque no estabas en el plan de Dios para esa elección. Amén. Pero estás para otra. Señor, como aquí nadie ha pedido trabajo en el Tren Maya, ¿verdad? No que yo sepa. Señor, pero yo quería esa plaza en el Tren Maya. Y Dios en su mente: no, amigo, pero yo te quiero en otra cosa. Yo te quiero aquí, ya nos tiene reservado algo. Y uno ahí: no, yo aquí quiero, aquí quiero. Y a veces nos metemos y Dios dice: no era ahí, hombre. Tengo muchas historias que contarte de esto, pero voy a seguir porque te quiero dar más nombres. Radai significa dominante. Vaya, pues Radai tenía presencia. Tú conoces a esos hermanos que son imponentes. Cuando llegan, se nota quién es el que está a la cabeza ahí, ¿verdad? Es muy notorio. Esto podríamos tomarlo del lado negativo, pero tomémoslo del lado positivo también. Hay gente que se le da el ser líder, hermano. Ahí están otros: por favor, bajen la voz, lo que vamos a hacer. Nadie le pone atención. Y él llega y dice: bueno, hermano, solo dice así, todos se callan, ¿verdad? Y lo escuchan. Tiene esa capacidad. Vaya, pues, los que dominan el auditorio. Yo recuerdo, hermanos, que yo estaba estudiando en la universidad. Y, hermano, yo estudié en una facultad que era bien difícil porque eso eran muy relajeros los muchachos, ¿verdad? Y el auditorium le cabían, ¿qué? 300 personas. Pero sonaba ese auditorio porque era de madera, las butacas eran irrespetuosos, la verdad. Pero que eran de madera las butacas, cuando ellos querían hacer sentir presión a los que estaban ahí, empezaban a tronar las butacas y el suelo y se sentía espantoso. Y yo recuerdo que en una ocasión nos juntan a todos porque nos van a dar una conferencia y todos sentados platicando todos, y de repente entra alguien de atrás y grita: ¡ah! Y todos volteamos a ver, ¿verdad que se asustaron? Dice, y se sube y empieza a dar su discurso y todos así embebidos, hermano. Hay gente que tiene esa capacidad de manejar espacios, de manejar un auditorio sin ningún problema. Son dominantes, pero no por eso. No porque tú domines una habilidad, por eso te van a poner. Amén. No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios, que Él tiene misericordia. Osem significa fuerte, fortaleza. No es con espada, no es con ejército, sino por su Santo Espíritu. No es por la fuerza, no es por todo lo que yo pueda hacer. Yo no sé si esto te va a frustrar, pero yo no soy pastor porque sea el mejor preparado. Tú ya lo sabes, eso no es así. Yo soy pastor porque así me eligió el Señor. Y también entiendo que no por ser pastor tengo todos los privilegios y todos son para mí, no. Hay cosas que me esperan que son buenísimas y otras que, si yo no tengo claro que yo soy pastor, me puedo frustrar porque puedo ver a alguien. Mira, yo veo a alguien, por ejemplo, que se le dan los negocios, pero así facilitos, y una vez Dios lo empieza a bendecir, ahí se va. Y en mi mente digo yo: pero ¿por qué yo nunca podía hacer eso? ¿No será que desde un inicio el Señor me había preparado para esto? He dicho: no, yo te quiero en esto. ¿Y para qué te quiere el Señor? Ya lo descubriste. Ya descubriste qué es lo que quiere el Señor de ti y que ya te eligió y tal vez no sabes ni para qué es. Le dijeron a Elías: Elías, vente del arroyo de Querit y vas a ir a Sarepta. Ahí vas a encontrar a una viuda. A esa viuda yo la preparé para que te sustente. Y la viuda no sabía. Uno dice la Biblia, muchas viudas había en Israel en ese tiempo, pero solo a una fue a Elías. Entonces a ella le eligieron y no sabía. ¿Y no será que Dios ya te eligió a ti y tú no lo sabes?
Ahora viene el otro lado de la moneda. Cuando te elijan a ti, va a haber gente a la par que va a estar en riesgo de frustrarse. Y tú puedes contribuir para que no se frustren. Tú con humildad puedes llegar y decirle: pero no te preocupes, si a mí me eligieron no por bueno, así dispuso Dios, para algo mejor te tiene a ti el Señor, ¿verdad? En lugar de cuando lo elija uno, pasar enfrente, ¿verdad? Es que Dios sabe a quién pone arriba y abajo de las piedras, como quien dice: a mí me pusieron arriba y a ustedes abajo, ¿verdad? No, hay que entender que es la misericordia de Dios. Cuando tú analizas tu vida, esas cosas buenas que te han pasado, así es que son una diferencia respecto a los demás, es porque Dios ha sido bueno. ¿Sabes qué? Yo vi en el desarrollo profesional mío cómo Dios me eligió para cosas que yo ni busqué. Tú sabes parte de la historia, no sé si toda, pero yo me gradué aproximadamente unos 10 años después que se graduaron los que entraron conmigo a la universidad, porque yo me tuve que ir de la universidad. Tal vez no tanto, como unos 8 años. Y el Señor, cuando me estoy graduando, me habla a mi corazón y me dice: lo que no hiciste en 10 años, lo vas a hacer en 1. Hermano, estaba recién graduado y me empiezan a llamar para posiciones grandes, hermano. Y yo decía: ¿y esto qué es, verdad? Y me empieza a bendecir el Señor. ¿Y sabe qué? Llegué a ser jefe de gente que sí se graduó en tiempo. Y ponen sobre él al que se había graduado muchos años después. Así es Dios. Cuando Dios elige a alguien, no lo elige por méritos, sino porque Él le puso el ojo y dijo: yo a este quiero. Gracias a Dios, ¿verdad? Que es así. Vamos a hablar también de los hermanos de Salomón. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Primer libro de Crónicas 28:5. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. O sea que eligió a uno y los demás los rechazó. Para esa posición los rechazó. Entonces, veamos quiénes eran los hermanos de Salomón. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 5. A David le nacieron hijos en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam, la jezreelita. El segundo, Kiliab de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Aquí hay uno, ya se los voy a poner después. Aquí están otros. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Después que vino de Hebrón, David tomó más concubinas y mujeres de Jerusalén, y le nacieron a David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, pues Salomón, pero él no vamos a hablar, Ibar o Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. No sé si usted sabía que tenía todos esos hermanos, 16 hermanos tenía Salomón. Y Dios elige a uno. Pero no hay que ponga ese ejemplo, pero como acaba de ser, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuántos jugadores habían en el mundial? Son 32 selecciones. ¿Por 26? ¿Alguien me puede ayudar? 36, ¿no es? 32 por 26. $832 jugadores, y eligen solo a uno que es el mejor. ¿A quién eligieron? ¿A quién? ¿Pero quién era el mejor? Sí, según la FIFA. No, Messi. Entonces, a algunos les gustó, a otros no les gustó, pero tenían que elegir a uno. Entonces, mire pues, hablemos de los hermanos de Salomón. ¿Qué significaba el nombre?
para ver si en el nombre está el secreto y por qué no los eligieron. Pero ya vimos que no, ¿verdad? Entonces mire, como le digo, estas características las puede tener usted, pero no por eso lo van a elegir. Amén. Y aunque usted no tenga la característica que usted crea que es necesaria para que lo elijan, lo van a elegir. Y usted mismo va a decir, sí, ¿y por qué me eligieron? Sí, dice la Biblia que él eligió pues dice lo más vil y menospreciado, y dice otras características, pero dice para que nadie se jacte. O sea, esa es la razón, porque tendemos a que nos salgan resortillos en los pies, hermano, y que nos sintamos, ay, eso es el elegido, y no es así. Entonces mire, Amnón significa fiel. La verdad, hermano, en la iglesia, si a mí me toca elegir, yo a los primeros que busco son los fieles. Pero Dios no eligió a Amnón. Qué extraño, ¿verdad? Ahora, le quiero preguntar algo. ¿Le estoy diciendo que no vale la pena ser fiel? ¿Eso le estoy diciendo? No. Yo lo que le estoy diciendo es que Amnón era fiel, pero no por eso iba a ser rey de Israel, sino que para ser rey eligieron a uno. Porque a Dios así le plujo, así quiso Dios, porque el plan es de Dios, no de nosotros. Vaya pues, hay dos personas aquí. Un hermanito que usted conoce, que es de cuna humilde, así dicen para decir que es pobrecito, ¿verdad? Que eso de humilde no mucho me convence, porque yo miro gente que es pobrecita pero orgullosa, y hay gente que tiene y también no es tan orgullosa, ¿verdad? Pero tiene aquí a uno de esos de cuna humilde, y tiene al hijo de Carlos Slim, y van a decidir a quién de los dos se podría elegir para ser el hombre más rico en México en el año 2023. ¿A quién de los dos pondría usted? De esos dos, ¿a quién pondría? Al hijo de Carlos Slim, porque uno se va por la vista. Y dice, el otro pobrecito, ¿verdad? Todavía duerme en cuna, porque lo acabamos de decir, ¿verdad? El otro no. Pero Dios puede decir, no, este va a seguir teniendo lo que tiene, pero yo voy a hacer del otro, lo voy a hacer millonario. ¿Y quién le dice que no a Dios? David, ¿qué era? Era millonario cuando el Señor lo llamó. Imagínese dónde lo puso el Señor. Es impresionante, hermano. Abraham, a él el Señor primero le quita todo, lo hace que se salga primero de su casa, de su tierra, de su parentela, y después lo hace multimillonario, hermano. Un hombre poderoso. Entonces ya puede ir viendo usted por qué Dios insiste en quitarnos cosas, porque nos estorban. Él no quiere que nos jactemos, sino que digamos, lo que tengo es de Dios. Mira, hermano, la verdad, le voy a ser honesto. En mi vida como cristiano hubo momentos que me costó dar, pero después de un trato que el Señor tuvo conmigo, en donde me quitó todo y entendí que todo lo que tenía era de Él, yo no le puedo negar nada a Dios, nada. A veces escucho hermanitos que le dicen a uno, no, hermano, esto el Señor me lo dio. Y me quedo asombrado, porque ¿cree usted que Dios se va a quedar con eso? No. Dios formó ese corazón y ahora ese corazón es dadivoso. Da. Y Dios dice, a mí me estás dando, vas a ver lo que voy a hacer contigo. Dios es fiel, hermanos. Entonces Amnón era fiel y aún así no lo eligieron para rey. Kiliab, restricción de su padre. O sea, era un hombre de casa, no de casar, ¿verdad? De casa, de house, home. Era un hombre de casa.
Su papá le decía: a las 9 te quiero aquí. Faltando 10 para las 9 ya estaba ahí. Tenía restricciones del papá, respetaba a su papá. Todos los demás hacían relajo y le decían: no, mi papá no me deja a mí hacer eso. Pero si ya estás grande, no importa, mi papá me tiene restricciones. Era un buen muchacho. Respetaba a la cobertura de la casa. Y aún así no lo eligen a él. Raro el tema que le estoy dando, ¿verdad? Pero como le dije, yo lo que quiero es que usted y yo evitemos la frustración cuando llegue el momento, que le hablemos a nuestra alma: almita, tranquilo, pero es que tú lo merecías. No es por merecimiento, alma. Sí, así, está bien que seas fiel, está bien que reconozcas autoridad en la casa. Lo que no está bien es que sientas que mereces. Voy a seguir porque aquí ya me presionaron, mi hermano. Absalón, padre de paz. Se los voy a poner rapidito. Si usted los quiere anotar, los anota. Se los voy a poner todos. ¿Sí? Adonías, adorador de Jehová. O sea, este era adorador, era íntimo pues de Dios. Cefatías, Jehová ha juzgado. Como nadie está tomando foto, entonces voy a seguir, ¿verdad? Porque me imagino que ya lo anotó. Pero ¿va a tomar todavía? Tome pues, hermano. ¿No? Es que los hermanos no perdonan, hermano. Bueno, estos son otros. Itream significa excelencia de pueblo. Todo lo hacía con excelencia. Hay que poner estas sillas ahí. La ponía, la limpiaba, la ordenaba bien bonito y hasta le ponía a su funda ahí que decía reservado. Excelencia. Hay que llegar a las 5 de la tarde. A las 4:30 estaba ahí. Ya estaba barriendo allá afuera. Excelencia. Samúa, renombrado. Era alguien del que todos hablaban. Bien, pues. Sobab, sí, mire, su nombre significa rebelde. Pero ¿sabe qué? No fue por eso que no lo eligieron, porque si no tendríamos que decir que a los otros no los eligieron por su nombre. Pero no fue por rebelde que no lo eligieron. Él tal vez se culpó y dijo: es que si yo no fuera rebelde, tal vez se me hubieran elegido. Pero no era eso. A Dios le dio la gana. Natán, dado. Por eso Natanael es dado por Dios, ¿verdad? Porque lo que termina en él es Dios, Él. Ibar, mire, significa alternativa, dar preferencia. O sea, tenía una señal. Cuando lo miraban a decían: este es, y nada. Otros, Elisúa, Dios de riquezas. Nefeg, brotar, retoño. Era alguien que no se quedaba tirado. Le pasaba algo y se levantaba, volvía a brotar. Ya conocía al Dios que no destruye, pero a veces poda. Y sin embargo no lo eligieron a él. Jafía, brillante. Elisama, Dios de oído. Eliana, Dios es conocimiento. Es decir, conocía de Dios, se sabía la Biblia de memoria. Sin embargo no lo eligieron. A veces uno piensa: es maestro porque sabe la Biblia de memoria. No, pero es que los ministerios los da Dios, como a él le da. De plano es maestro porque qué bonito enseña. No necesariamente. Y Elifelet, Dios de liberación. Esos son todos. Entonces, amados, en resumen, no te frustres. No pienses que Dios se olvidó de ti cuando no te elija. Piensa: no estaba en el plan de Dios que yo estuviera ahí. No te vas a amargar. ¿Sabes por qué? Porque si tú aprendes a no amargarte o a no frustrarte, cuando te elijan tampoco te vas a hinchar. Nada, decir: mucho se había tardado Dios,
tanto tiempo esperando y al fin, Señor, me pone donde me pone. Por eso, Dios sabe tu tiempo y sabe lo que tiene reservado para ti. Así que tu corazón sea guardado para entender que de Él son los tiempos. No sé para qué te llamó el Señor a plenitud. De algunos tengo sospecha. No sé exactamente para qué te llamó, pero para lo que sea, ha de ser grande y glorioso. Porque cuando alguien está exactamente donde Dios lo quiere tener, es una persona que está realizada. Tal vez no tendrá lo que otros tienen, pero esa persona está realizada. Sabe que encontró el agrado de Dios. Ponte de pie, amado, por favor. ¿Por qué no hacemos una declaración delante del Señor hoy y le decimos: ya entendí. Ya entendí, Señor, que tú escoges al que tú planeaste escoger y que es tu misericordia. Señor, por favor, ministra nuestra alma para que el día de la escogencia, al no salir escogidos, no nos frustremos, que no nos amarguemos. Pero el día que tú nos elijas, el día que tú decidas ponernos en alto y darnos aquello que otros han deseado, pero que tú decidas dárnoslo a nosotros, que podamos reconocer que no es por nosotros, que no hemos hecho, no hemos dado los frutos como para merecerlo. No tenemos las cualidades ni la condición como para merecer lo que Dios nos da. Dios es fiel y no es injusto. Así que lo que Dios tenga para tu vida, lo va a cumplir, lo va a hacer a cabalidad. Que el Señor nos ayude para que no seamos como aquella viuda que Dios ya la había tomado en cuenta, pero ella no sabía y por poco y se equivoca. Señor, que podamos ser como los hijos de Isaacar, que entendamos los tiempos, que sepamos lo que el pueblo de Israel, lo que nosotros tenemos que hacer en cada tiempo que nos corresponde. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y que tu plan, Señor, les sea revelado, les sea abierta su mente, que sus ojos se abran para ver cuál es tu propósito sobre su vida. Muéstrales el porqué del trato que has estado llevando con ellos. Diles por qué tú tratas con ellos de manera distinta. ¿Por qué? Aunque otros, sin estar tan preparados, ya hicieron cosas que ante los ojos de ellos son mayores, ¿por qué con ellos te has tardado lo que te has tardado para hacer lo que quieres hacer? Muéstraselos, muéstrales, para que ellos puedan rendirse y puedan decir: aquí estoy, Señor, para lo que tú me quieras elegir, aquí estoy. Yo estoy dispuesto para que tú obres en mi vida. En el nombre de Jesús, haz lo tuyo, Señor, en nosotros.